Bienvenidos a Canal en Cristo Vivo, estamos transmitiendo desde Colonia, Uruguay, vía streaming. Disfrute nuestra programación. Nos sentimos honrados por vuestra compañía. Muchas gracias por elegirnos. Buenas tardes. Desde Colonia, transmite Canal en Cristo Vivo, República Oriental del Uruguay.
Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Con Usted y la Biblia. Como ustedes pueden ver, hoy es el día de la independencia de la República Oriental del Uruguay, así que un día muy especial para nosotros como uruguayos. El Uruguay estaría cumpliendo 195 años desde que se fundó, la independencia, ¿sí? Bueno, es un hecho muy importante y la verdad que Uruguay está de fiesta, más allá de esto de la cuarentena y todo esto, pero bueno, Uruguay está libre, y bueno, estamos festejando. Ha sido un clima un poco raro porque ha estado fría la semana y ahora estamos con un clima cálido, así que el clima cambia. Bueno, muy buenas tardes para todos, espero que estén todos bien. Bueno, ahora en este tiempo tuvimos que hacer una transmisión especial en el día de hoy. No lo pudimos tener ayer, como solemos hacerlo los lunes, pero lo tuvimos que hacer para hoy por problemas técnicos y por otras razones por las que yo no podía estar presente ante ustedes, ante la transmisión. Entonces lo pasamos para hoy y justo hoy era el día de la independencia de Uruguay, por eso pusimos el himno nacional uruguayo antes del programa. Así que ahorita vamos a la cortina, a la costumbre del programa como venimos haciéndolo. Muy bien, ahora sí. Ahora sí arrancamos en modo normal, como siempre. Y bueno, y hoy estaba explicándoles que hemos tenido una semana bien fría, que fue lo que anunciamos el lunes pasado, que decían que daba para una semana fría. Y por cierto, sucedió algo que no estábamos acostumbrados. Entonces, obviamente que fue algo inusual para la ciudad, para Colonia. Y bueno, y voy a pasarle un videíto. Y comenzamos este segundo bloque con las consecuencias de la ola de frío polar aquí en el departamento de Colonia. Hace un par de horas nada más, sobre las 18 horas, cayó agua-nieve en algunas zonas del departamento. De acuerdo a la información que nos llegó en realidad a través de las redes sociales y de WhatsApp, habría caído entonces agua-nieve en las zonas principalmente de San Pedro, en la zona rural, y también en el centro de Colonia, más específicamente en Zona Franca de Colonia. Ustedes van a apreciar allí las imágenes de todos los colaboradores, de todos los ciudadanos de Colonia que se prendieron a compartir con nosotros estas imágenes. Lo solicitamos a través de las redes sociales y tuvimos muy buena respuesta, así que vale la pena agradecer sin duda
que se estén sumando también a la noticia. Así que como ustedes ven, aguanieve cayó en Colonia. Como muchos habrán escuchado, desde Innumet se estableció que a partir de hoy llegaba la ola de frío polar y que se va a extender hasta el próximo sábado. Por ese motivo se estiman mínimas de entre menos 4 grados y 2 grados durante estos días. Está previsto justamente la caída de agua-nieve, también cayó granizo en otras zonas como Juan Lacase y Riachuelo, y se ha dicho también de que cabría la posibilidad de que en los próximos días caiga directamente nieve. No soy meteoróloga, no sé las diferencias exactas, pero sin duda los episodios de nevadas que han ocurrido a nivel nacional en otros años han llamado muchísimo la atención, y en el caso de que vuelva a ocurrir seguramente lo harán de nuevo. Bueno, así que como ustedes ven en imágenes allí, muchos aprovecharon el momento para grabar lo que fue esta situación extraña en el departamento, y bueno, habrá que esperar entonces cómo continúan en los próximos días. Pero repetimos, en las zonas donde más se registró fue en San Pedro y también en la zona franca de Colonia del Sacramento. Así que a tener en cuenta entonces los intensos fríos que se esperan para los próximos días. Estaba sin micrófono. Eso fue lo de Canal 3 de Colonia, que es un canal local, que la periodista se llama Mildred, y estaba comentando lo que fue en la ciudad, que obviamente que no es normal, es algo atípico, lo que se vivió en esta semana, ¿no? Que obviamente hubo heladas, hubo 3 grados bajo cero en la madrugada, después en el día siempre era 7, 8 grados, así que hacía bastante frío en la ciudad de Colonia, y obviamente que en la tarde de no sé qué, me acuerdo bien si fue un jueves, o sí, creo que fue el jueves, no me acuerdo bien el día, cayó agua nieve en algunas zonas, no en toda la ciudad, y bueno, está, obviamente que no lo disfrutamos el frío, pero ahora, ayer nomás, hizo un calor impresionante otra vez, tuvimos 25, 26 grados de temperatura, y hoy en la mañana amaneció nublado con lluvia, con una temperatura agradablemente normal, tal vez un poquito algo fresco, ¿no? Pero se siente que está mucho más cálido, obviamente, ¿no? Y bueno, y otro tema que hay que entender también, que me ha dado mucha pena, que he estado viendo en las noticias en Perú, bueno, que el gobierno cuando establece algo hay que respetarlo. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno peruano, como aquí también, que es lo que estaban controlando aquí sobre el tema de lo que acá le llaman la noche de la nostalgia, que es la noche donde es puro bailes, pero aquí el gobierno con sus policía, con todo, salieron a inspeccionar de que no se ejecute semejante cosa, porque obviamente que no debe haber aglomeraciones, está prohibida las fiestas y las aglomeraciones. Lo mismo pasaría con el gobierno de Perú, pero obviamente que hay personas que no respetan, como en el caso de Perú, que estuvimos viendo las noticias lamentable de este suceso, que la verdad que voy a poner en pantalla, que no me sale, no sé por qué, cometí un error técnico. Bien, es lo que estamos viendo ahorita, las noticias de lo que fue en Perú, lamentablemente lo que sucedió, de que un baile, y obviamente que en ese baile apareció la policía y controló la situación, y parece que no se sabe bien porque la gente dice cosas que no son, como por ejemplo dice que la policía disparó bomba y un montón de cosas allá dentro del baile nocturno, pero lo que sí sabemos es que se amontonaron a la salida porque la policía había entrado, y parece que los jóvenes se apretaron, se aplastaron, y obviamente que la salida y la entrada era una sola, y entonces todo el mundo empezó a salir y a atropellarse, y al final terminaron muriendo 13 jóvenes por semejante cosa, que a mi opinión, con todo respeto, porque no sé muy profundo de la situación, solamente sé por arriba de lo que ha sucedido, es de que
se han asustado a los jóvenes, obviamente, han sentido sentimientos de extrañeza, que es la desobediencia, ¿no? Y se sintieron descubiertos, salieron desesperados y, como había una sola puerta, se chocaron entre todos y terminaron muriendo 13 jóvenes, porque obviamente que se cayeron, pasaron por arriba y lo aplastaron, lo atropellaron y se murieron asfixiados, ¿viste? Entonces ese fue el problema, ¿viste? Que lamentablemente salieron desesperados y terminó con esas consecuencias, ¿no? De que terminaron muriendo 13 jóvenes que la culpa no la tiene el gobierno, la culpa la tienen los que organizaron la fiesta, que no debía estar porque está prohibido en Perú. Esto sucedió en Perú, vuelvo a aclarar. Y obviamente que al estar prohibido, los jóvenes fueron, o sea, sabían que no podían ir, pero fueron, desobedecieron por segundo caso de desobediencia, y finalmente la policía llegó a cumplir su trabajo. Y bueno, y ahora que quieren echar la culpa a la policía, y hay gobiernos donde las normas ya estaban presentes, y bueno, la desobediencia trae consecuencias y lo sabemos por la palabra de Dios y lo hemos estado enseñando aquí en el programa. Eso es un poco de la actualidad de lo que se está viviendo en el mundo, o sea, en este caso ejemplo, ¿no? De lo que está sucediendo en Perú y de lo que ha estado sucediendo en Uruguay. Y bueno, y eso es la triste noticia de la que estábamos viendo. Y comenzamos este segundo. Perdón, que estoy con problemas técnicos, me estoy equivocando de tecla. Lo que quería decirles también que Google nos homenajeó con esto que ustedes están viendo a mi espalda, con el doble, o no sé cómo es que el icono que aparece en el navegador, y en este caso aparece la bandera de Uruguay en honor al Día de la Independencia Uruguaya, que es hoy, así que todos lo pueden ver en el mundo. No sé si lo pueden ver en otros países, pero al menos aquí en Uruguay se nos aparece este recordatorio, obviamente esta consideración de parte del equipo de Google a la República Oriental del Uruguay. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar ahora con una serie que hemos estado hablando, la serie de sobre la vida de Jesús. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer una pausa. Vayan preparando su cafecito, su matecito, su tecito. Y bueno, y vamos a tener un tiempo donde la palabra de Dios, y también del punto de vista, vamos a conversar un poquito más externo de la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios no va a faltar aquí, porque por algo está el programa que se llama Con Usted y la Biblia. Muy bien, en este momento vamos a la pausita y no se vayan y que ya regresamos. Muchas gracias, nos vemos un ratito. La misma pureza, la misma frescura, diferente envase. Ahora, la leche de todos los días es Calcar. Se refrigera como antes, pero ocupa menos lugar. Por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca, podés sacudirlo, podés acostarlo. Se refrigera como antes, pero es más cómodo. La leche en su nuevo envase. Moderno, higiénico, fresco, práctico. Ahora, la leche es Calcar. ¿2020? Tenemos que hablar. ¿Qué te pasa? En enero y febrero, cuando habíamos hablado, ¿no habíamos acordado otra cosa? Teníamos otros planes, ¿te acordás? Ah, perdón, ¿querés un mate? Si querés uno, hacete el tuyo. Al principio nos pegaste duro. Nos tenías contra el arco. Pero si hay algo que sabemos hacer los uruguayos... Es dar vuelta a los partidos difíciles. Cuando las papas queman, dejamos las diferencias de lado y nos cuidamos entre todos. Acá cuando las papas queman, la solidaridad de los uruguayos deja de ser una frase hecha y se transforma en verdad. 2020, te respetamos como a cualquier rival difícil. Pero te vamos a dar pelea. Sin perder la calma
pero intensos. Porque los uruguayos podemos ser muy tranquilos. Podemos ser muy tranquilos. Pero no somos tibios. Por eso, movimos cielo y tierra para traer a nuestros hermanos de vuelta. Por eso no dejamos absolutamente a nadie tirado en el mar. Porque en definitiva, los de afuera no son de palo. No son de palo. 2020, por más pruebas que nos pongas, te vamos a ganar. Porque cada día que pasa, nos sentimos más fuertes. Y a vos, cada vez te queda menos. Te queda menos. Está la yerba que lo llena, el agua que lo hincha y el termo que lo espera. Está la que lo sopla, el que lo conversa y el que le mete los cambios. Está el que no lo recibe sino hizo ruidito. Está el que respeta la montañita y está el que no respeta nada. Está el que lo desmonta y el que lo ensilla. Está el que nunca sabe para dónde va la vuelta. Y están todos los que andan en la vuelta. Canarias, el mate de mi país. A veces he tratado de vivir mi voluntad en las tinieblas, cuesta descansar y no actuar, mas tú me pastoreas en el camino aquí, y esto yo aprenderé si obedezco a ti. Eres mi todo, el Señor de todo aquí, eres todo, ya humilde canto a ti, tu fuerza me apoya y tu gracia me libró. Eres todo mi afán, eres mi todo. Queriendo más, yo he querido menos de tu amor, pues diste todo al morir en sangre y dolor. Así que yo me rindo, mi todo doy a ti, y gracias por una razón para vivir aquí. Eres mi todo, el Señor de todo aquí, eres todo, ya humilde canto a ti, tu fuerza me apoya y tu gracia me libró. Eres todo mi afán, eres
es mi todo. Más que bastar, eres mi todo. Muy bien, bonito el especial que hemos tenido. Yo sigo equivocándome con las teclas acá. Ahorita he cambiado el sistema acá un poquito, entonces un poco de problemas acá con la computadora. Y bueno, muy bonito el especial que hemos escuchado en lengua de señas peruana. Para los que no lo han visto, esa es la lengua del idioma de los sordos en Perú. Sabemos que la lengua de señas uruguaya es distinta, cada país tiene sus diferencias, pueden coincidir en las señas, también puede coincidir en las señas, pero puede variar muy significativamente el significado de las señas, así que cualquiera puede pensar que la lengua de señas es universal, pero no es así. La lengua de señas es un idioma más en lo que cada país difiere, aunque en este caso se trate del español, ¿no? Que en Argentina, Uruguay, Perú, España y algún otro país hablante en español, la lengua de señas es en español, pero en cada país difiere, ¿tá? Entonces no es lo mismo las señas, son distintos. Bueno, vamos a comenzar con la serie sobre Jesús. Estábamos conversando, yo estaba viendo los temas, ¿no? Cómo íbamos a organizar todo, porque no es muy simple, cada transmisión va a ser un poco distinto. Y entonces el otro día yo estaba recordando a un compañero mío de trabajo que hablábamos y yo le mostré un poquito la Biblia y él sabe que yo soy él dice que soy muy creyente, pero yo soy creyente, pero no estoy diciendo que sea muy o no, porque o eres creyente o no eres creyente, así de simple. Entonces él me mostró, me habló, no me acuerdo el nombre de una persona que hace años atrás vivió y empezó a hacer sus dibujos, no sé cómo es la cosa, que como que los dibujos y todo lo que ese hombre hacía estaba profetizando los eventos futuros. Y yo la verdad que me bloqueé, quedé ahí nomás y lo escuché nomás y no hablé yo más del tema, ¿no? Pero él me empezó a explicar la historia de ese hombre que dibujaba, ¿no? Y que se lo recomendó a su familia, sus amigos, todo, que vayan guardando lo que él les da. Que el día que él falleciera, los familiares y los amigos de alguna manera se reunieron de esa persona y armaron ese libro, en lo que supuestamente son dibujos tipo profético, ¿no? Tipo como, porque no me acuerdo el nombre de esa persona, pero sí me hizo recordar a Nostradamus, que también fue un médico, no sé si francés o italiano, que ahora lo vamos a ver. Él también escribió cosas proféticas del futuro, ¿no? Sobre lo que pasaría en este mundo, y estábamos viendo este tema de que con la Biblia también pasó lo mismo, que la Biblia también es un libro profético, y sobre todo el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también tiene profecías futuras que todavía no se han cumplido, pero como vamos a hablar sobre Jesús, vamos a hablar sobre asuntos proféticos de lo que sí se ha cumplido en Cristo, en Jesús. Entonces, para dar un modo de ejemplo, ¿no?, de lo que estábamos viendo acá, de este señor Nostradamus, que se lo voy a pasar en pantalla, está ahora mismo. Ahí está. Esto es una página web, obviamente, como van a ver, y acá vamos a ver el título que dice Nostradamus, los escritos del hombre que aún intriga el mundo y sus profecías para el 2020. Bueno, eso es lo que dice ahí, ¿no? Pero este señor Nostradamus, que se llama Michel de Notre, nació el 14 de diciembre de 1503
en Dame tras la Saint-Rémy de Provence y Francia, y murió a causa de una enfermedad el 2 de julio de 1566, tal como predijo en Salón de Provence. Bueno, acá lo que vemos es que este señor Michel, que es el señor Nostradamus, es un francés, había predicho diferentes cosas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de este señor, lo que ha predicho, ¿sí? Unos ejemplos para que vayamos viendo más o menos cómo es, que yo sé que no es mucha ciencia, pero me gustaría ver algunos ejemplos, ¿sí? A ver, que quiero llevar algunos ejemplos. Ahí está. Por ejemplo, acá dice sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Ustedes ya saben que ese fue un presidente estadounidense que fue asesinado en 1963, que hasta el día de hoy no se sabe quién fue el asesino, y obviamente que se habla de una mafia y un montón de cosas. Que se han puesto videos interesantes que yo he visto sobre la conspiración contra el presidente Kennedy en el año 1963, que fue terrible el asesinato a este presidente, en lo que presenció su esposa Jacqueline Onassis, y algo así, y ella falleció la muerte de su esposo, así que fue algo terrible, pobre mujer, que ha tenido que presenciar. Y también vemos que todo el clan Kennedy ha sido también, están muertos misteriosamente, como el último, el hijo de John Kennedy mismo, que estamos viendo acá, también llamado John, también supuestamente su avión cayó y naufragó. Hasta el día de hoy no se sabe el paradero de él con su esposa y su familia, que es otro triste, lamentable hecho. En este caso, el caso de John Fitzgerald Kennedy, dice que el Notre Dame escribió así: el gran rayo cae de día mal y predicho por portador postulado. Siguiente presagio cae de noche, conflicto en Reims, Londres, a Etrusca bubónica. Escribió en la cuarteta 26 de la centuria I. Así que los intérpretes creen que eso se trata sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y John Fitzgerald Kennedy, que murió en el 63, y su hermano fallece en el 68, que ahí pueden ver. Claro, ahí está. Es lo que estamos viendo. La otra que dice Notre Dame es cerca de la puerta, y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro de la peste, por el hierro fuera arrojado, pedir socorro al gran Dios inmortal. Y también dicen que eso creen que fue la historia cuando Estados Unidos lanzó la primera bomba nuclear, en lo que Hiroshima, la ciudad de Japón y otra ciudad más, fue azotada por las consecuencias de la explosión nuclear, y ya sabemos la historia. Pero yo les digo así, yo les estoy dando un ejemplo, voy a dar un último ejemplo. El gran incendio de Londres: la sangre de los justos será demandada de Londres, quemados por relámpago de 23 los 6, la dama antigua caerá de su cargo alto de misma secta, muchísimos serán matados. El texto pertenece a la profecía de la centuria 2, cuarteta LI. Esto fue, dicen que fue entre el 2 y 5 de septiembre de 1566, la ciudad de Londres ardió en llama y más de 70.000 personas perdieron todo. El asombro de ese grave episodio es que se cree que ocurrió por el descuido de un panadero, que hubo 6 muertes, un número considerado bajo y afortunado debido a la magnitud del fuego. Yo lo que les quiero decir es que esta profecía, si bien da la idea, pero yo me imagino que debe haber habido otros incendios en Londres, y no solo ese. También, viendo la otra de John Fitzgerald Kennedy, también puede ser sobre Kennedy, como también la muerte de algún otro, porque la verdad que esas profecías no se entiende mucho. Miren, ustedes pueden ver si significa algo. El gran rayo cae de día mal y predicho por portador postulado. El siguiente presagio cae de noche, conflicto en Reims, Londres, Etrusca bubónica. Escribió la cuarteta de 26 de la centuria I. Yo lo que quiero decir que semejante texto, pues de ahí
a decir que con eso significaba la muerte de Kennedy. Lo mismo, cerca de las puertas, dentro de 2 ciudades, habrá 2 azotes como nunca vio nada igual, hambre. Bueno, eso apuntaron con que fue de la bomba nuclear. Yo no lo entiendo bien como para decir que fue ese evento. Pudo haber sido otro evento, puede ser un evento que no ha sucedido, pero son profecías que personalmente son un poco confusas y no se entienden mucho para cualquiera que realmente busca entender este tipo de cosas. Por eso yo les digo por experiencia en cuanto a las profecías que yo les voy a mostrar en la Biblia sobre Jesús, que vamos a ver ahorita sobre Jesús, porque la verdad que es un poco conflictiva, un poco confusa, más allá de que dicen que ese texto significa, bueno, ellos piensan así, pero hay que entender que lo que es profecía es algo de evento futuro y que tiene que tener una mejor explicación o un mejor detalle, que quizás lo digo yo quizás por experiencia con la palabra de Dios, que bueno, la palabra de Dios es diferente al tema y no es difícil de entender lo que dice la palabra de Dios. No hay mucha ciencia, el libro siempre fue escrito de una manera igual, entonces no ha cambiado por más que se haya traducido diferentes versiones. Miren, acá yo les voy a llevar a que estamos viendo acá en pantalla, en el último 15 dice, eso viene de Génesis 3:15, yo les digo para que sepan. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiero decir este versículo? Bueno, este versículo habla sobre lo que sucedió ahí, fue en ese tiempo cuando Dios habla a la mujer, o mejor dicho, habla a la serpiente, cuando comieron del fruto prohibido, que ya hemos tenido el estudio aquí sobre la Adán y Eva, el principio del mundo, el primer matrimonio. Todos esos están aquí en la videoteca de Canal en Cristo Vivo en Facebook, donde usted está viendo ahora en vivo. Entonces ahí en esa parte Dios se enfrenta a la serpiente y habla sobre la mujer, que dice que la mujer le va a herir la serpiente en la cabeza, y la serpiente a la mujer le irá a calcañar. Lo que quiero decir es que la mujer le pisa la cabeza a la serpiente y la serpiente le va a morder los pies a la mujer, que eso sería lo que está diciendo Dios, pero es un profético refiriéndose que luego nace Jesús en una mujer. ¿Tá? La mujer queda embarazada de Jesús, que ya sabemos la historia de la Virgen María, y entonces ahí se cumple lo que Dios está prometiendo ahí a la mujer, porque viendo el contexto Dios está prometiendo una salvación, no por el pecado, y le está profiriendo maldición a la serpiente, que era el diablo en ese entonces, y entonces nace de una mujer, nace Jesús. Entonces ahí viene que cuando se refiere a los pies, no, porque la serpiente le va a pisar el calzado, sí, muchas veces cuando habla de calzado en la Biblia se refiere al pecado, que muy fácilmente uno se ensucia los pies, como en aquel entonces no se usaba muchos zapatos. En aquel entonces normalmente una persona que tenía que asearse, lo primero que debía hacer es lavar sus pies, porque era lo que más se ensuciaba. Y lo mismo eso simboliza el hombre hoy día, cuando peca, tiene que lavar su corazón, pero sería sus pies, es un simbolismo del pecado que todavía está azotando a los cristianos y que todavía es un tema pendiente, porque el hombre no puede no pecar y ser perfecto, sino que tiene que mantener una relación con Dios a través de la sangre de Cristo. Le limpia sus pies en sentido figurado, su vida, su corazón, su alma, a través del sacrificio en la cruz del Calvario de Jesús. Entonces, en este caso, esa profecía se cumple en el nacimiento de Jesús. Hay otros, como no los voy a llevar en pantalla porque no lo tengo registrado en pantalla, me disculpan porque estoy teniendo un pequeño detalle técnico aquí, pero yo les voy a decir el versículo. Por ejemplo, obviamente que ya sabemos
que Jesús fue descendiente de Abraham y fue descendiente de Jacob, de Isaac. Entonces lo que quiero decir es que toda la historia de Israel se conserva en una sola palabra. Cuando Dios le dice a Abraham que será padre de multitudes, obviamente que Abraham no podía tener hijos, pero tuvo a Isaac a la edad de 100 años, no me acuerdo bien la edad de 100 años, igual que a Sara a la edad de 90 años estuvo embarazada. Sabemos que es una cosa que parece ficticia, pero si la Biblia lo dice, es verdad. No hay duda de ello, y hoy en día hay pruebas de que mujeres con 60 años han quedado embarazadas de una forma milagrosa, así que si mujeres por simplemente sin propósito, simplemente quedan embarazadas con 60 años, que es una edad imposible, entonces ¿qué podemos esperar cuando se trata de Sara, que sí o sí tenía que quedar embarazada porque Dios le estaba prometiendo que Abraham, su esposo, iba a ser padre de multitudes y no podían tener hijos porque eran estériles? Pero un día Sara quedó embarazada de su esposo, obviamente, y nace Isaac. Luego de Isaac nace Jacob, y luego de Jacob de ahí aparece las 12 tribus, porque tuvo varios hijos. Entonces en Jacob se le cambia el nombre. A Jacob Dios le dice que le va a llamar Israel. Israel, el que lucha con Dios. Israel tiene su tierra, no puede no tener su tierra. Dios le prometió en la Biblia todo el territorio prometido, y el día de hoy los árabes, los musulmanes quieren desobedecer a Dios, simplemente quieren desobedecer a Dios. En cambio Israel aún hoy en día se aferra a Dios, que le ha prometido su tierra, nada más, su tierra. Entonces todavía están en conflicto con Palestina, que Palestina es una palabra latinizada de Filistea, y los filisteos no tienen parte en la tierra de Israel. Tenían su territorio, pero ellos lo han descuidado y ahora quieren sacarle un pedazo de tierra a Israel. Palestina no puede tener su país en pleno territorio de Israel, porque Israel es un país ordenado por Dios y no pueden desobedecer a la palabra de Dios, pero están empecinados con desobedecer a Dios. Yo no dudo que Israel acepte al pueblo de Palestina para que vivan con ellos, pero de ahí a que limiten la tierra de Israel, parte de su tierra, y decir, este es el país de Palestina, grave error. Satanás ha sido vivo en cambiar la palabra filistea, porque sabe que la Biblia habla de los filisteos que fueron fieles enemigos de Israel. Entonces, a través del latín, porque una vez el mundo solamente podía entender la Biblia por el latín, porque una iglesia se encargó de pasarla a un solo idioma, que era el latín, y fue un grave error. Luego Dios buscó la manera que existieran otros idiomas y fueran traducidas a su idioma, y que aún se conservaran los textos antiguos en su idioma original, para luego hoy día hay traductores que pueden traducir la Biblia en otros idiomas, y hoy en día la Biblia ha sido traducida en un 80% en todos los idiomas del mundo. Les estoy explicando un poquito el contexto de Israel, porque a raíz de Abraham nacen sus hijos, Isaac, Jacob, las 12 tribus, que Jacob pasa a llamarse Israel, y ahí comienza la historia de Israel. Y luego, a través de diferentes nacimientos que ya desde Adán y Eva, mucho antes, sabían que a través de un niño iba a salir el Salvador, y había diferentes promesas, pero llegó hasta diferentes generaciones, pasó que Jesús era descendiente también de la tribu de Judá, que lo vamos a ver. También llegó y nació de una mujer, que era la Virgen María, y ahí se cumple la profecía de que Jesús es descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, descendiente de Jacob, era de la tribu de Judá, era heredero del trono de David. Efectivamente, el parentesco de Jesús lo van a ver en Mateo, en el primer libro del Nuevo Testamento. Ahí van a ver la genealogía de Jesús, todo su parentesco de atrás, y ahí van a ver que él fue descendiente de Abraham, descendiente de Isaac,
descendiente de Jacob, descendiente de Judá, descendiente del trono de David, porque David le habla, Dios le prometió que levantaría al Salvador por medio de su simiente. Después dice, estaba ungido y es eterno. Jesús estaba ungido y es eterno. Nació, vamos a ver un ejemplo bíblico, nació en Belén de Judea. Jesús nació ahí y estaba profetizado en un libro del Antiguo Testamento, que es Miqueas capítulo 5, versículo 2. Yo voy a usar mi Biblia, si ustedes lo buscan, pues ya acá tengo mi Biblia, si ustedes lo buscan en el Antiguo Testamento, en Miqueas, y van a encontrar lo que dice ahí en el capítulo 5, versículo 2. A ver, me permiten un poquito que voy a buscar. Miqueas es uno de los profetas menores, así que van a tener que ir un poquito atrás del comienzo del Nuevo Testamento y lo tienen que buscar, y si no, vayan al índice y ya está. Y ahí van a encontrar en qué página se encuentra Miqueas. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí es una palabra profética del profeta Miqueas, y eso es hace años atrás de que naciera Jesús. Por lo menos, no sé bien el tiempo, pero al menos era más de 400 años para atrás del nacimiento de Cristo. Así que estamos hablando de aproximadamente, tal vez, entre 500 y 600 años antes de Cristo. No estoy seguro en el tiempo, yo sé que estudiando se puede saber cuántos años, pero al menos fue 400 años antes de Cristo. Miqueas habría profetizado sobre que nacería en Belén de Judea. Ahí está diciendo que nacería de Belén Efrata. Y después vemos en Miqueas ya está profetizando el futuro. Pero luego en Lucas capítulo 2 vamos a ver la prueba de que Jesús nació en Belén. Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento, así que todos pueden leer lo que tiene el Nuevo Testamento. Y en Lucas capítulo 2, versículo 4, ahí va a ser específico de que Jesús habría nacido en Belén de Judea. Lucas capítulo 2, versículo, me perdí yo, versículo 4, ahí está, 2:4. Ay, perdón. Ay, me disculpa, muchachos. En el capítulo 2, versículo 4 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa de familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Está bien? No voy a explicar mucho, simplemente ahí está diciendo que nació en donde, fueron a empadronarse. ¿Dónde fue? En Belén de Judea. Entonces Miqueas, 400 años atrás, pronosticaba de que Jesús nacería en Belén. Y en Lucas está contando, Lucas, el médico amado, está contando, porque el Evangelio de Lucas es un libro, ¿no? Porque no sé si ustedes sabían que cada evangelio era un libro. Lucas más bien fue una carta gigante que el médico Lucas le hizo a Teófilo. Teófilo era un discípulo que quería saber sobre Jesús, entonces Lucas le escribe lo que conocemos hoy, el Evangelio de San Lucas. Entonces en el Evangelio de San Lucas lo que está tratando de hacer Lucas es contar la historia detalle por detalle de cómo fueron las cosas de Jesús, para mostrarle que Jesús era realmente el enviado de Dios. Entonces acá el médico cuenta detalladamente, Lucas, de que nació en Belén. O sea, Jesús nació en Belén de Judea. Entonces ahí vemos una profecía para cumplirse en el Antiguo Testamento,
y en el Nuevo Testamento lo cuenta como cumplido. Por eso les digo, no es tan difícil entender que iba a nacer en Belén. Ellos todos sabían antes que naciera Jesús que iba a nacer en Belén. Entonces es una cosa sencilla. Después dice, el tiempo exacto del nacimiento. En Daniel capítulo 9, versículo 25, habla acerca de Daniel, que es un poquito atrás de Miqueas. Miqueas, Jonás, Abdías, Amós, Joel, estoy diciendo el orden para atrás. Oseas, Daniel, ya llegamos a Daniel. En Daniel, en el capítulo 9, versículo 25, dice así, Daniel 9, 25. Me estoy equivocando yo con este libro. Daniel 9, 25, dice así. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías mayor, mas no por sí, dice. Y el pueblo de su príncipe que iba a venir destruirá la ciudad del santuario. ¡Wow! Y el fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Bueno, lo que quiero decir que ahí se cumple el tiempo exacto que nacería Jesús. El tiempo exacto de su nacimiento. En Lucas, mismo Lucas que estábamos viendo, dice en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Es un poco estudiar para poder ver, comprobar de que las cosas son así. Lucas capítulo 2, versículos 1 y 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, dice. ¿Qué les parece? Son cosas un poco complejas, que hasta a mí me es difícil, pero ahí son las cosas. Miren, vamos a ver otra más fácil. En Isaías, capítulo 7, 14, que está en el Antiguo Testamento también, un poquito más atrás de Daniel, está todo cerquita. Daniel, Ezequiel, luego está Lamentaciones, luego Jeremías, y antes de Jeremías, estaría Isaías. Bien, en Isaías es más fácil, Isaías 7, 14. Si no entienden las difíciles, es fácil. Uno empieza a buscar las fáciles y luego va a empezar a entender las difíciles. Y yo tengo que reconocer que no sé todo tampoco. Soy uno tratando de mostrarles con la Biblia cómo es realmente la cosa. Por lo menos lo que yo puedo explicar. Hay cosas que uno tiene que preguntar, ¿no? Ahí en Isaías lo que vamos a ver es que debía nacer de una virgen. Isaías 7, 14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sabemos que Jesús no se llama Emmanuel, pero ¿saben qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Eso es lo que significaba Emmanuel. Así que imagínense, no era muy difícil entender que Jesús es Dios con nosotros. Entonces lo que estamos viendo acá es que iban a ser de una virgen, estaba siendo profetizado casi 1500 años antes de Cristo, y que nacería de una virgen. Y luego en Lucas 1:26, que es el libro que hemos estado leyendo, pues marquen el libro de Lucas, para que no lo vayan a perder y así no estar buscando a cada rato como lo hago yo. 1:26. Al 6º mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
¿Está bien? Entonces María era virgen. Entonces María siendo virgen quedó embarazada. José no la embarazó, sino el Espíritu Santo con su poder hizo un milagro y de pronto tuvo un embrión. No, por favor, esas religiones que explican de que Dios tuvo relaciones sexuales con María es lo más horrible y ofende al Señor Todopoderoso, porque sabemos que el Señor mismo ha puesto la orden. Para poder tener relaciones sexuales tienen que estar casados. La intención de Dios no era tener relaciones sexuales, era traer a Jesús a través de una mujer, un nacimiento natural. No iba a ser una cosa que Jesús iba a aparecer de la nada, sino que hizo que Jesús naciera de una mujer por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios. María quedó embarazada. Nada de relaciones sexuales. Por favor, que esa religión estudie un poquito y piense un poquito también. Que esto es un disparate decir de que Dios tuvo relaciones sexuales con María. No, las relaciones sexuales es algo del matrimonio, no fuera del matrimonio. O sea, acá no veo nada que Dios se casó con María. ¿Está? Entonces, lo que estamos viendo acá nuevamente es que María quedó embarazada por el poder de Dios. Punto. Nada más. Luego dice de que, sabemos la historia, los que han leído en el Nuevo Testamento, que luego el rey quiere matar a todos los primogénitos. Entonces José no tuvo más remedio que fugarse, irse con María a Egipto, porque si no iban a matar al niño. Esa historia no la vamos a buscar, pero ustedes lo pueden anotar cuando dice ahí de que José huye con Jesús y su mujer, ¿no? O sea, María, a Egipto. Y eso está en Mateo capítulo 2, versículo 14 al 15. Ahí habla que Jesús huye. Pero en el Antiguo Testamento estaban pronosticando que huiría a Egipto Jesús. ¿Está? Entonces, Oseas 11.1, que Oseas lo voy a buscar yo, ustedes pueden escribirlo y después buscarlo en el índice de su Biblia, que en el Antiguo Testamento ahí aparece Oseas. Yo lo voy a buscar para leerlo. Que no es fácil buscar entre los profetas menores porque son muchos libritos pequeños, por eso le dice profetas menores. No es por la calidad o la potencia de la palabra, sino por la cantidad de mensajes pasa a ser profetas menores, porque es es chiquito el libro de diferentes profetas. En este caso Oseas es chiquito. En Oseas capítulo 11, versículo 1 dice así. Ahí está pronosticando, o sea, profetizando que en el futuro Jesús terminaba en Egipto, tenía que huir a Egipto. Dice así, Oseas 11.1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Está? Cuando Jesús escapó, o sea, era un bebé Jesús, ¿no? Pero José y su mujer se fueron con Jesús a Egipto, escapándose porque el rey, que él sabía que ya estaba el Mesías y quería mandarlo a matar. Él no quería que nadie le usurpara su trono. Era Herodes. Entonces se fueron a Egipto. Pasaron los años y se muere ese rey que procuraba la muerte del niño. Y todos los que querían matarlo se mueren. Y ahí es cuando Dios, por medio del profeta, llama a José y le dice que venga, para que venga Israel otra vez. Y regresa. Y no sabemos cuánto tiempo tenía Jesús ahí, si tendría 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos, yo no sé. Capaz que estudiando se sabe, yo no estudio el tema. Pero sabía que regresaron, pero acá Dios dice que lo llamó. Y es cierto, lo llamó porque fue a José, era el responsable por la familia. Jesús era un niño todavía, entonces lo trajo. Esto no quiere decir que Jesús no sabía nada cuando era niño. Déjame decirte que Jesús se sometía a sus padres, obedecían a sus padres. No era que Jesús hacía lo que quería, no obedecía, no. Obedecía a sus padres. Entonces él se sometía a su padre y a su madre. Él era un niño obediente. Jesús era consciente que era el Hijo de Dios. No existe tal cosa que Jesús andaba haciendo pruebas de matar animalitos y resucitarlos, como algunos libros religiosos se atreven a decirlo. Si Jesús es Dios,
¿Hay alguna imposibilidad de parte de Jesús como Dios en algo? Déjame decirte que Jesús, aunque era un niño, Él actuaba como un niño, pero dentro de su mente y dentro del espíritu de ese niño podía actuar perfectamente como hombre y sabía perfectamente como hombre. Pero Él se sometió y vivió como un ser humano y cumplió las etapas. ¿Por qué? Porque Él tenía que cumplir la etapa de humano en todo sentido, pero sin pecado. Era parte del plan de Dios. Por eso es que Jesús siempre dijo que estaba haciendo la voluntad de su Padre. Déjame decirte que no necesitaba estudiar Jesús. Jesús sabía todo, pero Él estudiaba, porque Él quería estar con la palabra de su Padre, con la palabra de Dios. Por eso estudiaba. No estudiaba porque no supiera, estudiaba porque quería recrear su relación con su Padre, porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Entonces Jesús se sometía. A la edad de 12 años vemos que se escapó. Se quedó con los grandes profesores de aquella época de teología para poder explicarle un poquito a ustedes. Y sus padres se desesperaron y lo buscaron por toda la ciudad. Tenía 12 años nomás todavía. Cuando lo encuentran, qué suspiro. Pero le dijeron a Jesús, ¿pero por qué nos has hecho así?, le dice su madre. Pero Jesús le dice, ¿pero no te dan cuenta que en los negocios de mi padre debo estar? ¿Ustedes creen que María le dijo a Jesús, si el niño es malcriado, cómo que te has escapado ahí? No, ni una palabra. José tampoco, porque el niño no se portó mal tampoco. Sino que sus padres de repente tenían varios hijos, no era Jesús único hijo. En la Biblia está que tenía varios hermanos Jesús. Y sin embargo, de repente la multitud de gente se le fue de la cabeza. Pero Dios permitió eso porque Jesús necesitaba un tiempo estar con esos maestros. Y los maestros estaban sorprendidos de la sabiduría que tenía ese niño. Pero no era porque Jesús, porque María o José le haya enseñado. Jesús es Dios. Entonces, les estoy explicando un poquito cómo era Jesús cuando era niño, ¿sí? Hay otro más para poder explicarles, ¿no? Así, pues no vamos a buscar más en la Biblia porque no los quiero abrumar, pero les puedo decir que el camino estaba preparado. Lo pueden anotar, ¿eh? El camino estaba preparado. En Isaías 40, de 3 al 5, profetizan del camino que ya estaba preparado. Porque en una parte habla de Juan el Bautista, que decía que él preparaba el camino para el Señor. Y de ahí hablaba Juan el Bautista que había uno que era mayor que él y que él solo estaba preparando el camino, nada más. Él no era el Hijo de Dios, pero sí anunciaba que venía el Hijo de Dios. Luego eso se cumple en Lucas 3:36. Fue proclamado Hijo de Dios, otra parte más. Después dice, el ministerio en Galilea, obviamente Jesús estuvo en Galilea. Hay varios textos donde podemos ver varias cosas que profetizan el futuro, pero yo no quiero abrumarles más porque también no quiero que se nos alargue el programa. Entonces, otra cosa, quiero que sepan, en Hebreos habla que Jesús fue sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús fue el último sacerdote, no había más. Miren, lo anoten para aquellos que quieren desafiar el tema del sacerdote. Pueden anotar en Salmo 110:4, hablan de que él va a ser sacerdote, según el orden de Melquisedec. Luego en Hebreos 5, 5 y 6, allá habla sobre Jesús, sobre que él es sacerdote. Ahora, sabemos que en Zacarías nos profetiza de que Jesús tendría una entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? Que habría fiesta sobre Jerusalén. Y de luego vemos la historia que ya sabemos que es el tiempo de las plantitas de los olivos o los olivos de ramos, y ya sabemos que eso significaba que Jesús había entrado con un burrito, con un asna, a la entrada de Jerusalén hacían fiesta, viva el rey, viva Sana, el hijo de David, ¿no? Entonces eso era algo profetizado. También se nos habla que fue vendido por 30 piezas de plata. Eso fue en Zacarías 11:12, en el Antiguo Testamento profetiza
y en el Mateo 26:15 se cumple porque eso fue en Judas Iscariote, quien por 30 piezas de plata traicionó a su maestro, entregándole a los fariseos y a los maestros de la ley para que lo crucificaran. Después dice que también en Salmos 35:11 habla de que fue acusado por falsos testigos, y en Mateo 14, 57 y 58 obviamente que dice ahí que entre los inicuos fue contado. Entonces fue puesto con falsos testigos, fue acusado Jesucristo. Entonces estamos viendo algunas profecías que la Biblia lo anuncia, como profecías fáciles que hemos estado hablando, que nacería de una virgen, que huyó a Egipto, o sea, esos son algunos ejemplos que hemos estado viendo ahora que se cumplen en Jesús, que son profecías ya anunciadas de antes. Pero déjame decirte que no es tan difícil entender algunas profecías, que son claras, son muy directas, son muy sencillas de entender, y no hay mucha ciencia para decir, como en el caso de Notre Dame, que es un poco difícil algunas, porque no sabría hasta qué punto llegar a interpretar cómo esos supuestos científicos interpretan que Notre Dame profetizó diferentes cosas. Pero la Biblia es más clara, más nítida, más específica. Déjame decirte que todo lo que Dios profetizó a través de hombres que se escribieron en la Biblia, porque eso fue inspirado por Dios, escribieron lo que Dios les había dicho. A ver si ustedes entienden mejor, y ellos escribieron, y eso eran profecías que luego se cumplieron en esa historia, y terminó con que Dios nunca falló en lo que profetizó en profecías. Pero hay que entender que, por ejemplo, hay religiones que ponen a profetas, no quiero decir profeta, pero a veces en algún momento voy a tener que decirlo, pero no quiero ofender a nadie, pero hay profetas que por ahí dicen, ese es el profeta de Dios, pero la Biblia dice que, según en Deuteronomio 6:9, no me acuerdo bien, cualquier cosa me preguntan por mensaje, lo que sea, yo les busco el versículo exacto, pero ya habla de cómo se debe reconocer a un profeta de Dios, y en resumen, el profeta debe anunciar algo, evento futuro, pero debe cumplirse, para si se cumple, realmente ese profeta es un profeta de parte de Dios. Y lamentablemente algunas religiones dicen que su profeta es profeta de Dios por las profecías que dijo, pero las profecías no se han cumplido, y ellos dicen que era por causa de los enemigos de Dios. Pero déjame decirte que si Dios da una profecía, no hay enemigo que lo detenga, no hay enemigo que pueda detener la voluntad de Dios. Entonces, si es una profecía de parte de Dios, sí o sí se cumple, sea cual sea el escenario, y eso es lo que hemos visto en algunos ejemplos sobre la profecía de Jesús. Entonces, Jesús era el Mesías prometido. Jesús es el Mesías prometido que se cumplió, que aún es el profeta que aún no es reconocido aún en Israel. La mayoría de los israelitas no lo reconocen a Jesús como el profeta prometido, sino que esperan otro, que tengan los mismos atributos que acabamos de leer. O sea que Israel está esperando de un profeta que nazca de una mujer virgen, está esperando de un profeta que huya a Egipto y que regrese. Entonces, todo tiene que cumplirse para que sea realmente de Dios, pero en este caso, para nosotros los cristianos, Jesús es el Mesías prometido, y en la Biblia habla algunos ejemplos, pocos y superficialmente lo he dado, de que anunciaba algún punto específico, y en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de él. También la Biblia habla de que Jesús, en el Antiguo Testamento hablaban de que él iba a morir y que iba a resucitar. Luego Jesús mismo lo explica, aún estando resucitado, lo explica, que él debía morir en la cruz y resucitar al tercer día. Y en la historia está reflejado de que Jesús nació. En la próxima transmisión vamos a hablar de lo que Jesús existió en su momento, qué pruebas hay
que Dios ha existido, mejor dicho, que Jesús ha existido, ¿qué pruebas hay fuera de la Biblia? Vamos a hablar en la próxima transmisión y también vamos a hablar las consecuencias que ha traído ese cumplimiento de la profecía, esa existencia de Jesús. ¿Qué consecuencia hubo en el primer siglo, en los primeros 30 siglos que ha vivido Jesús? Estamos hablando de los primeros 30 años, ¿no? Del primer siglo, perdón. No los primeros siglos, el primer siglo. Entonces ahí vamos a ver lo que pasó en ese momento, qué era lo que estaba sucediendo, en qué afectó, y si hay registros de que, por ejemplo, ha existido uno que dice ser, uno de los judíos dice ser llamado profeta de Dios, uno que dice ser hijo de Dios, ha existido y ha hecho milagros, ha sanado. Bueno, todos sabemos la historia que Jesús ha sanado en el Nuevo Testamento, vemos toda la historia y la biografía de Jesús, que Jesús ha sanado y todo. Si hay algunos textos de algunas personas que capaz que no les cayó bien a Jesús, o sea, no les cayó bien Jesús, entonces escribieron ahí y vemos que no creyeron en Jesús, pero aunque no creyeron en Jesús, admitieron que existió un tal Jesús, un tal judío llamado Jesús. Para la próxima transmisión, y gracias por estar en sintonía con nosotros, gracias por estar con nosotros en este tiempo, y espero que hayan podido disfrutar un poco de esta transmisión, un poco compleja los estudios, pero son importantes para poder entender que la Biblia, el Antiguo Testamento, habla de promesas para cumplirse. En el Nuevo Testamento se cumplen en la persona de Jesús. En la próxima transmisión será más claro y será más nítido y más contundente en la demostración de que Jesús ha existido y que Jesús fue historia en el primer siglo. Dios les bendiga. Nos estaremos viendo en la próxima transmisión. Como siempre, es el lunes a las 4 de la tarde, hora uruguaya, lunes a las 2 de la tarde, hora en Perú, aquí en Canal en Cristo Vivo, en el programa Con Usted y la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga a todos y que tengan una hermosa semana. Un abrazo a todos. Desde Colonia, transmite Canal en Cristo Vivo, República Oriental del Uruguay. Fue una producción de Canal en Cristo Vivo, Colonia, Uruguay. Ha finalizado nuestra programación, así que nos reencontraremos el próximo lunes como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.